Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este es el tercer conversatorio de un ciclo que hemos titulado Los jóvenes como promesa de esperanza del futuro. Un ciclo de 3 que nos ha reunido pues estas últimas semanas y que tenía por lema lo que es la social universitaria con el Pacto Educativo Global, ¿no? Siempre desde la perspectiva de universidades comprometidas pues con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes estudiantes comprometidas con la sociedad. En esta edición, como habrán visto, hemos continuado promoviendo esos diálogos de norte a sur, pero también hemos añadido otros aspectos, como lo que sería el diálogo intergeneracional y la mirada externa que nos han aportado varias entidades y redes que han trayectoria en el campus universitaria. En el último conversatorio de este ciclo hemos decidido centrarnos en la cuestión cómo podemos desde nuestro liderazgo de los jóvenes en la transformación de la sociedad. Y esta temática tan crucial la vamos a abordar desde diferentes perspectivas que nos serán pues compartidas por los invitados del día de hoy. Bueno, como ya saben, este ciclo ha sido coorganizado pues, por la FIU, ¿verdad? La Federación Internacional de Universidades Católicas, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y la coordinación del Pacto Educativo Global. Y ya pues sin más demora vamos a empezar con la intervención de Karina Rosa, precisamente miembro de la coordinación de la Red Internacional del Pacto Educativo Global, ubicada en la Universidad LUMSA, y de su compañera Tatiana Blanco, ubicada ella en la Pontificia Universidad del Laterano, participante de esta Red Internacional del Pacto Educativo. Os doy pues la palabra, Karina y Tatiana. Gracias, Montserrat. Sí, llegamos a este tercer y último ciclo en los que hemos ido acompañando con el Pacto Educativo Global. Comparto presentación. Justamente en esta oportunidad queremos presentar el Pacto Educativo Global desde el tema del compromiso y en particular con el tema de compromiso con la paz. Como ustedes saben, ¿no? Las instituciones de educación superior han ejercido un papel protagónico desde los inicios del Pacto Educativo Global. Con ellas y justamente a partir de ellas se ha comenzado a entretejer la red, es decir, un camino que ha sido orientado por 7 objetivos y por las 5 áreas temáticas de investigación con la finalidad de dar vida a proyectos educativos y diseñar líneas pedagógicas. Cada una de estas áreas temáticas son dignidad y derechos humanos, paz y ciudadanía, tecnología y ecología integral, fraternidad y cooperación, culturas y religiones, está liderada por 2 universidades que tienen encargado el desarrollo de esta temática. En esta oportunidad justamente hemos invitado a una de ellas, a la Pontificia Universidad Lateranense, que se ocupa del tema paz y ciudadanía. Las tareas que tienen asignadas estas universidades consisten en avanzar en investigaciones sobre estos temas, construir espacios inter y transdisciplinares, construir redes entre las instituciones académicas y entre estas y las diferentes entidades, ONG, asociaciones, escuelas, congregaciones religiosas,
que operan en el contexto local para construir el pacto educativo local, y la transformación de los ámbitos internos también de la universidad, ¿no? De investigación, de docencia, de proyección. Y por supuesto la participación de los jóvenes universitarios. Solo para recordar, hay 3 ejes centrales que mueven el pacto educativo, estos 3 corajes, ¿no? El coraje de poner la persona en el centro, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y el coraje de formar personas disponibles a ponerse al servicio de la sociedad. Ahora, ¿cómo se aterriza, cómo se baja estos 3 ejes en un tema que puede ser la construcción de la paz? Eh, Hablar de paz no se reduce al único contraste de la palabra guerra. La paz es un concepto complejo, multidimensional, que puede ser considerado sinónimo de justicia, de desarrollo, de derechos humanos, de diálogo, de seguridad, etc. Por tanto, debe abordarse desde diferentes perspectivas disciplinares, como la política, la jurisprudencia, la comunicación, la arquitectura, la psicología, incluso la medicina y, por supuesto, la educación. Construir la paz, por lo tanto, es un arte, como tal, requiere justamente la participación de todas estas perspectivas, pero debe tener en cuenta una dimensión antropológica común, que es poner la dignidad de la persona al centro. Y esto sabemos que es un gran desafío, es en este momento una utopía. Por ejemplo, si pienso y traigo, no sé, la frase de Papa León XIV que dice, ¿no? Que habla de una paz desarmada y desarmante, todo lo que implica. El segundo eje habla de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Nosotros, a partir de las buenas prácticas que hemos recogido, hemos ido buscando cuáles son estos métodos, estas pedagogías activas, creativas. Pero lo interesante en el tema de educación a la paz es que hay varios enfoques psicosociopedagógicos, como por ejemplo las prácticas dialógicas, la educación a la prosocialidad, el aprendizaje de servicio, la deconstrucción a través de la formación. Pero lo que hace efectiva la aplicación de estos enfoques es la elección del momento según la etapa en la que se encuentra la situación de conflicto. Entonces ahí es interesante ver qué pedagogía usar según la situación del conflicto actual. Por ejemplo, hay pedagogías de intervención para educar a la paz como prevención, otras como acompañamiento en situaciones de crisis o de violencia, otros que tienen que ver más con la consolidación de la paz, otros con la reconstrucción de la paz, u otros más para abordar las causas profundas del conflicto. Otro principio es que es promover justamente la apertura mental, el pensamiento crítico, la capacidad de transformar creativamente los conflictos. Nosotros vemos que la paz atrae personas y atrae a los jóvenes, muchos de ellos que quieren dedicar sus mejores energías en este tema. Justamente sentimos que la paz es un llamado, una llamada, una vocación, ¿no? Lo consideramos como una vocación civil, y justamente es una tarea educativa apoyar y acompañar estas vocaciones civiles, sobre todo en los jóvenes, presentando, y esto justamente también es un instrumento educativo, testimonios, ¿no? Testimonios de construcción de la paz. O sea, la historia ha presentado figuras que dan testimonio del valor de la paz hasta sus últimas consecuencias, pero también es importante rescatar el testimonio en la vida cotidiana, en los pequeños gestos. Yo ahora quiero invitar justamente a Tatiana Blanco, que es una estudiante de la Universidad Pontificia Lateranense, que es la universidad encargada de desarrollar el tema
de Paz y Ciudadanía, que ella nos va a explicar cómo en su universidad se ha colocado este ciclo de estudios de ciencias de la paz, justamente que reúne estos principios, y también pido a ella, como joven, que nos diga por qué ha elegido estudiar ciencias de la paz. Doy la palabra a Tatiana. Buenas tardes a todos. Los saludo desde Roma. Yo soy colombiana. Actualmente me encuentro estudiando un máster en Ciencia de la Paz y de la Cooperación Internacional en la Universidad Lateranense. De profesión soy abogada y me encuentro en este claustro universitario que es de naturaleza eclesiástica. Fue erigida directamente canónicamente por el obispo de Roma. Es una universidad que se encuentra extramura del Estado Vaticano, pero no obstante, dentro de las instalaciones de la universidad aún se conserva su estado de territorialidad vaticana. Esta universidad otorga títulos académicos en nombre y con la autoridad de la Santa Sede. La universidad fue creada en el año 1773 y lo que se buscó en ese momento era unir el Seminario Mayor de Roma con el Colegio Romano de Teología. Actualmente se puede decir que funcionan de igual manera en una estructura, como vemos en la pantalla, corresponde a la estructura de la universidad y al lado, colateralmente, se encuentra la estructura del Seminario Mayor de Roma. Es una universidad conocida también por ser la Universidad del Papa, toda vez que al ser el Papa, al ser el obispo de Roma, tiene autoridad también sobre esta territorialidad universitaria. Hablando un poco del ciclo de estudios de ciencia de la paz, puedo decir que nace directamente como una invitación del Papa Francisco en su digamos, llamado o preocupación por crear espacios de paz y espacios en los que se busca alcanzar, dignificar a la persona humana. ¿No? Entonces, esta invitación nace por parte de Papa Francisco en el año 2018. En el 2019 se da creación, digamos que a los 2019-2020, al primer ciclo de estudio. Actualmente, digamos que no somos muchos, somos aproximadamente 40 estudiantes por toda la facultad. Lo que se busca es crear espacios académicos, científicos y humanísticos. Se busca desarrollar o crear profesionales con amplias capacidades para enfrentar los problemas cotidianos. ¿Sí? Cuando hablamos de problemas cotidianos o cuando hablamos de paz, usualmente tendemos a pensar que si hablamos de paz es porque hay un escenario donde se presenta una guerra. Pero tenemos que ser conscientes que la guerra no siempre solo va a ser en un contexto bélico, también se puede presentar en un contexto social, laboral, académico. Y es allí donde nace el llamado de la preocupación de Papa Francisco, de crear profesionales que puedan ayudar a desarrollar pensamientos más humanos y profesionales con las capacidades de dar soluciones, ¿sí? Porque los conflictos, desafortunadamente, siempre van a acompañar la cotidianidad de la sociedad, ¿sí? Y lo que se busca es estudiar el conflicto, no de el por qué sucede esto o desde una perspectiva pesimista, ¿no? Que podría decir, no, pues el conflicto en Siria es así porque históricamente es así, el conflicto en Colombia es así porque no tantos años de... Sino entrar a pensar en los factores verdaderamente que conllevan a las personas a tener ciertos comportamientos, pero no solo llegar a estudiar el porqué del conflicto, sino llegar a estudiar el individuo, la integralidad de la persona humana y poder asimismo dar respuestas que puedan llevar a satisfacer las necesidades de las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también ofrecer, digamos, una solución o una atención desde el aspecto cristiano y humano. Nosotros dentro de la formación que recibimos es, digamos, una facultad, interfacultades, perdón la redundancia, porque nosotros
normalmente estamos en contacto con todos los estudiantes de las demás facultades, es decir, filosofía, derecho canónico, derecho civil y otros institutos que hacen parte de la Universidad Lateranense. ¿Qué se busca con esto? Pues crear que el estudiante pueda desarrollar capacidades desde unas herramientas jurídicas, conociendo también componentes sociales y siempre enfocado hacia la cooperación y el desarrollo tanto internacional como desarrollo interseccional, podríamos decirlo. Si quieres pasar. Esta Escuela de Innovación Social para la Paz y el Desarrollo de la Cooperación Internacional, nosotros contamos con grandes aliados para poder alcanzar nuestros objetivos académicos y sociales. Dentro de estos grandes aliados podemos encontrar a Caritas Italiana, Pax Christi y la comunidad Rondine, que digamos nos ofrece directamente la asistencia en la parte psicológica para poder encontrar los aspectos, los componentes psicológicos que terminan desembocando en un conflicto, ¿sí? También se aprenden cosas tipo como identificar que el conflicto no siempre debe ser visto desde un aspecto negativo. El conflicto puede ser visto también desde un aspecto positivo, siempre que se creen las propuestas y los escenarios de reconocer que el otro, mi enemigo, también es persona y que tenemos que entrar, digamos, en un contexto de comunidad para poder soportar o enfrentar los desafíos que cotidianamente nos presenta la vida, porque normalmente las personas tienden a justificar sus actos de violencia desde sus necesidades y desde su vulnerabilidad, pero nunca se ponen en los zapatos del otro, digámoslo así. Entonces, digamos que en escenarios como el de la psicología del conflicto, sí se desarrollan este tipo de aspectos que conllevan a identificar los factores de vulnerabilidad de la persona, pero cómo estos factores de vulnerabilidad se pueden encrochar con la vulnerabilidad de mi enemigo y cómo yo puedo entrar a ser parte de esa solución. Dentro de las oportunidades profesionales que ofrece este curso es poder brindar capacidades tanto en aspecto jurídico como sociológico a las personas que desarrollan estos cursos y que pueden pertenecer a comunidades religiosas, al ordenariato militar, a ONGs y en distintos aspectos, digamos que de pastoral y de comunidad. Y bueno, pues para finalizar, ¿por qué decidí seguir este curso? El Papa Francisco en el año 2017 visitó mi ciudad natal, Villavicencio, en Colombia. En el 2016 se habían firmado los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, y el mensaje que dejó Francisco durante esta visita, digamos que fue muy desafiante, muy directo, invitaba a tener el coraje de perdonar, pero invitaba también principalmente a luchar por un futuro mejor, así solamente en el camino llegáramos a encontrar solo una persona buena. Decía, basta que exista una persona buena para poder seguir luchando con esperanza, ¿no? Entonces, una vez me encontré en Roma, conocí de este programa, me llamó la atención y aquí estoy. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, por este testimonio y evidentemente pues a Karina, ¿verdad?, por habernos proporcionado todo el contexto, ¿no?, de lo que tiene que ver con, bueno, la construcción de la paz, ¿no?, y cómo desde las universidades podemos contribuir a esta construcción de la paz desde la perspectiva pues católica, ¿no?, que nos anima. Creo que es sumamente interesante y supongo que tendremos al final de
de este conversatorio pues un poco de tiempo, ¿no? Para retomar algunos puntos sobre lo que se ha comentado hasta ahora. Y bueno, ahora pues quisiera dar la bienvenida a Daniela Gargantini y sobre todo agradecerle muchísimo su presencia entre nosotros. Daniela... Daniela está muy implicada en todo lo que tiene que ver la responsabilidad social universitaria, porque Daniela es la coordinadora de la red de homólogos de responsabilidad social universitaria de la AUSJAL, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, ¿no? Que si bien en el continente o subcontinente no necesita presentación, ¿no? Lo digo porque también sabemos pues, que este webinario está siendo seguido por personas que se sitúan en otras zonas del mundo, ¿no? Siempre está bien pues, recordarlo, pero en todo caso Daniela es alguien muy conocido, yo creo que ya a nivel internacional, por eso, por su labor, ¿no? En favor de lo que es el compromiso de las universidades, ¿no? Y la manera de entender y de concebir lo que es la responsabilidad social, ¿no? Que anima a las universidades jesuitas. Entonces, bueno, como decía al inicio, es sumamente importante para nosotros poder tener, ¿no? Esta mirada de alguna manera externa que nos aportan, ¿no? Pues todas estas redes reconocidas, ¿no? En relación con el tema que estamos tratando. Y nada, pues Daniela, voy a darte la palabra para que puedas compartir con nosotros pues, lo que estáis haciendo desde Austral y tu propia experiencia y tu propia visión. Bueno, gracias Montserrat y gracias también a todos los que se unieron hoy. En realidad es un trabajo que venimos haciendo colectivamente, así que en ese sentido ahí no hay méritos personales, sino tal vez una sostenida apuesta, como cada uno de ustedes lo hace, ¿no? En trabajar en equipo, porque son temáticas lo suficientemente desafiantes como para pensar que uno puede abordar esto en soledad, ¿sí? Lo que me toca compartir un poco en el encuentro de hoy tiene que ver ¿no? con cuál es la apuesta que hacemos, en este caso desde AUJAL, desde la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, por incentivar ¿no? y promover el compromiso social del joven. Cuando escuchaba a Tatiana, cuando escuchaba a Karina, ¿no? La apuesta por la paz, ¿no? Bueno, el compromiso social, ¿no? Tal vez es un antecedente, ¿no? Uno se compromete con las realidades vigentes de su contexto siempre que descubre que, bueno, que puede aportar, ¿no? Y que en qué aspectos es necesario hacerlo. Sí, advertir que lo que comparto es parte de la experiencia que venimos desarrollando con las universidades jesuitas de América Latina. No es exclusivo del trabajo de AUJAL, pero bueno, puedo hablar desde ahí. Si quieres pasar, Montserrat. Como decía Karina, el Pacto Educativo Global nos convoca a todos a trabajar en estas líneas. Nosotros sumamos como universidades jesuitas al llamamiento que hizo en su momento el Papa Francisco, lo que son las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un horizonte que las instituciones que adherimos a esa identidad, bueno, nos unen en una misión específica, ¿no? Y que surgieron a partir de un proceso también de discernimiento que ha durado casi 2 años, ¿no? Y que se centran en estas 4 prioridades, ¿no? Mostrar el camino, bueno, hacia la trascendencia, hacia Dios, mediante compartir tal vez una de las riquezas más grandes que tenemos quienes compartimos la identidad ignaciana, que es ¿no? los ejercicios espirituales y básicamente el hábito de discernimiento, ¿no? De discernir cuál es el mayor bien que puedo aportar. El camino junto con los pobres, los descartados, ¿no? Los vulnerados en su dignidad, en torno a esta misión de reconciliación y justicia. El acompañamiento particularmente a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador,
y tal vez en esa prioridad o en esa preferencia es donde nos centramos, ¿no? para impulsar en los jóvenes, ¿no? el compromiso con la justicia socioambiental y colaborar en el cuidado de la casa común. O sea que, como ustedes ven, este fomento, este incentivo por el compromiso por la justicia socioambiental atraviesa las preferencias apostólicas y está totalmente en consonancia con el llamamiento que ha hecho el Papa con respecto al Pacto Educativo Global. Pasa Montserrat. Obviamente que lo hacemos desde una identidad propia, ¿no? Y para la educación jesuita entendemos que no hay calidad académica sin compromiso social. Por eso cuando introducía, ¿no? el título que elegí para la presentación es tal vez el eslogan, es el eslogan de mi propia universidad, ¿no? De la Universidad Católica de Córdoba, que es: formamos jóvenes de ciencia, de conciencia y de compromiso. ¿Sí? Porque entendemos que en la educación jesuita, que herederos también de la formación católica, ¿sí? La profundidad del aprendizaje, ¿sí? No solamente combina el rigor intelectual con la reflexión sobre la experiencia de la realidad, pero también con una imaginación creativa. Es decir, de nada sirve ser un gran intelectual, tener capacidades de reflexión y de inmersión en la realidad, si no me comprometo en un trabajo para construir un mundo más humano, más justo, más sostenible, más lleno de fe, ¿no? Entonces, la calidad académica y el compromiso social hacen parte sustancial de la apuesta formativa de nuestras universidades. Bien, pasemos. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo estimulamos? ¿Desde dónde lo hacemos? Obviamente desde una formación humanística, ¿sí? Desde promover un estilo de vivir, un comportamiento, un modo de tratar el mundo, a los otros, a la vida, ¿no? que tiene que ver con que la fe y la promoción de lo humano, la promoción, lo que llamamos la promoción de la justicia socioambiental, van juntas. Entendemos que la promoción de la fe y la promoción de la justicia ambiental son dos caras de una misma moneda, ¿sí? No podemos profesar una fe o nuestra fe si no estamos comprometidos con esa justicia. Y partimos de dos paradigmas, ¿no? Por un lado, un paradigma científico transdisciplinar, que es la apuesta por la ecología integral, ¿no? Entender de que la realidad es compleja y está compuesta por dimensiones diversas de la vida humana que hacen a lo ambiental, a lo económico-social, a lo cultural, ¿sí? Pero también desde de un paradigma teológico que es el paradigma de la reconciliación, ¿no? Esto de entender que vivimos en un mundo roto y que tenemos que reconstruir las relaciones con los demás, reconstruir las relaciones con la creación y también reconstruir nuestras relaciones con Dios, ¿sí? Esos son los fundamentos. Ahora, pasemos. ¿Cómo lo operativizamos? Particularmente para UJAL, para la asociación que reúne las 30 universidades jesuitas presentes en 14 países de América Latina. Lo hacemos a través de el enfoque de responsabilidad socioambiental universitaria. AUJAL es una de las tantas redes, digamos, regionales que los jesuitas tienen en el mundo. Somos la red de América Latina y el Caribe, como les decía, integrada por 30 universidades de 14 países. El enfoque de responsabilidad social, ustedes ya, con algunos ya hemos compartido varios espacios, pero para UJAL es entendido como la habilidad y efectividad que como universidad tenemos para responder a las necesidades de transformación de las sociedades en las que estamos inmersas mediante lo que sabemos hacer, que son nuestras funciones básicas, es decir, no promovemos esta responsabilidad desde otras acciones, sino desde nuestras propias funciones sustantivas, es decir, desde cómo enseñamos, cómo nos producimos conocimiento, cómo nos proyectamos socialmente y cómo nos gestionamos internamente también como institución, ¿no? Y que todas estas funciones buscamos que estén animadas por la promoción de la justicia socioambiental, ¿no? De tal forma de que promovamos el desarrollo humano sustentable desde los principios de ecología integral. Ese es el concepto al cual adherimos. ¿Cuáles son las... pasemos. El proceso que hemos desarrollado es un proceso que en red venimos desarrollando desde el año 2003,
donde se conformó esta red de trabajo, fue consolidándose. Hoy estamos terminando un proceso de revisión y abriendo nuevas perspectivas. De hecho, que en estos días están nuestros rectores reuniéndose en Cali, definiendo la planificación estratégica en este sentido para los próximos años, ¿no? ¿Qué hemos logrado hacer hasta el momento? Es tener una conciencia colectiva y una clarificación conceptual de cómo podemos operativizar estos procesos, o sea, a través de qué actividades, de qué medios, de qué recursos. Hemos hecho aportes reflexivos en torno a los documentos eclesiales y también congregacionales a la misión universitaria. Avanzamos en instrumentos para operacionalizar el enfoque, tal vez el más conocido es el sistema de autoevaluación, y con la cual hemos entrado en articulación también con la FIUC, de tal forma que podamos homologar parte de esas autoevaluaciones que nos permiten dar cuenta de cómo vamos avanzando en la promoción del compromiso socioambiental en nuestras distintas funciones. Hemos apoyado el proceso de institucionalización del enfoque en cada universidad y en otras que acceden a la asociación, sino a otras universidades de la región e incluso del continente europeo. Lo hemos hecho a partir del reconocimiento y la validación de experiencias significativas, ¿no? Porque hay mucho que se hace y se hace muy bien y que puede ser también insumo para que otras universidades puedan replicarlo. Trabajamos interredes, la presencia creo que en espacios como este lo pone en evidencia, y también hemos incidido en políticas de educación superior en distintos países. De hecho, muchos países de América Latina, Perú, Ecuador, parcialmente en México, ¿sí? Han avanzado en leyes de educación superior donde estos principios están incorporados, ¿no? A partir de un trabajo colaborativo. Pasemos. Particularmente desde dónde lo hacemos, les mencioné, ¿no? Entendemos que la promoción de la fe está inseparablemente a la unidad de la promoción de la justicia y que el desafío no solamente es salir o vincularnos con otros actores en términos de compromiso social con nuestros contextos, sino básicamente de ser capaces de dejar ingresar a la universidad otras voces, otros actores, otros modos, otras miradas, otros ritmos, otras palabras que nos transformen, ¿no? Cómo propiciamos experiencias de co-construcción, de ecología de saberes, de abordaje interactoral, de abordaje integral, de interdisciplinariedad o de transdisciplinariedad, de vinculación interfuncional, donde la docencia, la investigación, la proyección social no estén escindidas, sino que se articulen, ¿no? La integración de las dimensiones humanas, ¿no? De la cabeza, el corazón, las manos, ¿no? La ciencia, la conciencia, el compromiso, ¿no? En clave de incidencia, ¿no? El que nuestros egresados tienen capacidad de incidir, ¿no? Ha sido clave esto de reconocer que el principal impacto que tenemos es lo que terminen siendo nuestros egresados y en qué lugar y con qué perfiles están trabajando en distintos contextos. Entonces, ¿cómo propiciamos experiencias al interior de sus procesos formativos de tal forma de que, bueno, estas voces, estos actores, este llamado, ¿no? Al compromiso, bueno, se vaya incorporando y se vaya aprendiendo de la mano a otras actitudes y competencias. Pasemos, Montserrat. Lo hacemos desde la base es la pedagogía ignaciana, ¿no? Para aquellos que la conocen, la pedagogía ignaciana plantea que todo cambio, toda transformación parte de situarse en una realidad, en un contexto específico, ¿no? Donde para poder hacerlo tengo que propiciar experiencias vivenciales, es decir, no me lo tienen que contar, tengo que vivirlo. Esa experiencia no puede ser una experiencia por sí misma, sino que tiene que estar debidamente reflexionada, de tal forma que la reflexión me lleve a una acción, ¿no? A una proposición, a un involucramiento personal, acción que tiene que ser evaluada, ¿no? Y que al evaluarse vuelve a nutrir el contexto en un ciclo virtuoso, ¿sí? ¿Cómo hacemos la aproximación del contexto a partir de, y cómo propiciamos las experiencias vivenciales a partir de programas y proyectos vinculados a metodologías activas, como el aprendizaje de servicio, como la investigación-acción,
todas nuestras universidades tienen programas específicos, ¿no?, con acreditación curricular y obligatoria de este involucramiento en experiencias vivenciales, donde se articula el conocimiento académico, la producción de conocimiento y la realidad social. Se propician espacios de juicio, de discernimiento, a veces disciplinar, a veces colectivo. Nuestras asignaturas de formación son fundamentales en este proceso. Propiciamos espacios de diálogo interactoral con actores sociales, públicos y privados con los cuales nos interrelacionamos, ¿no?, donde se delibera y obviamente nuestros alumnos también se ejercitan en la argumentación crítica. El actuar está relacionado con que todas esas iniciativas buscan generar propuestas de resolución, mejoras, transformaciones, ¿no?, y proposiciones de nuevas políticas públicas, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, en nuestra política de proyección social, hablando particularmente de la Universidad Católica de Córdoba, estas iniciativas van desde proyectos muy particulares o muy puntuales, como pueden ser el voluntariado, a proyectos y programas de anclaje curricular, a participación de nuestros mejores expertos y nuestros mejores egresados en espacios decisorios de políticas públicas, ¿no?, donde son enviados por delegación rectoral a incidir y a trabajar junto muchas veces a cuerpos legislativos o cuerpos ejecutivos, colaborando desde la función universitaria en la definición de políticas públicas virtuosas, ¿no? Y obviamente que generamos monitoreos internos y externos, la evaluación de los actores con los cuales trabajamos es fundamental, procesos como la autoevaluación de RCU, los procesos de Green Metrics, el proceso de seguimiento a nuestros egresados, es decir, dónde están, qué están haciendo, en qué están incidiendo, cómo los podemos apoyar, también es parte de esa evaluación. En concreto, lo que tratamos de hacer es promover desde una espiritualidad institucional, ¿no?, entendida como esta síntesis identitaria y compartida en términos comunitarios del modo de ser y de actuar en el mundo, este ethos, esta cultura institucional, ¿no?, más la combinación de fomentar una espiritualidad personal, ¿no?, este sentido de trascendencia, el compromiso social como clave de mi realización personal, ¿no? No entendemos el éxito profesional como un éxito en soledad, sino un éxito colectivo. Y, por ejemplo, a la hora de mostrar perfiles profesionales deseados, intentamos mostrar esos ejemplos. Pasemos así ya. ¿Cuáles son las competencias, incluso institucionales e individuales, que tratamos de propiciar desde estas acciones? En primer lugar, dar prioridad a la experiencia de lo real como signo de calidad, ¿sí? Y evidenciar que el otro ser es un ser diferente, pero siempre es un don. Nunca es un enemigo, nunca es un rival, siempre es un don. Propiciamos que esas experiencias, esos proyectos, esas iniciativas, los proyectos de investigación, las líneas de investigación incluso de nuestras universidades estén centrados en las poblaciones más pobres, en los vulnerables, en las periferias, ¿no?, en sus sufrimientos, en sus luchas, ¿no?, y nos caracterizamos por estar presentes en las fronteras del conocimiento, ¿no? También el tema de buscar co-construir. No somos los universitarios los que tenemos la palabra sagrada, ni la idea es propiciar soluciones asistenciales, sino todo lo contrario, co-construirlas, ¿no? Esta espiritualidad de la acción, no solamente de la contemplación, y donde, bueno, podamos tener una presencia desde perspectivas críticas y proféticas, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, la evaluación a nuestros egresados, incluso a nuestros principales empleadores, el principal rasgo que destacan es que los graduados, ellos mismos o sus empleadores rescatan la capacidad de reflexión crítica, y para nosotros eso es un valor a propiciar, ¿no? Es parte del compromiso social el que seamos ciudadanos y profesionales críticos, que no nos conformemos, ¿no? También el fomentar que a partir de estas experiencias de compromiso social uno vaya conociéndose internamente, ¿no?, y vaya descubriendo esta vocación, este sentido de la vida a partir de la realización junto con otros. Y también el poner todo el peso y la credibilidad de la universidad en pos de esta transformación, es decir, poner todo lo que supone el prestigio personal e institucional a favor de determinadas causas.
nuestras elecciones de líneas de investigación, nuestros proyectos estratégicos, tienen ese posicionamiento, o al menos intentan tenerlo, porque de hecho que esto es un proceso dificultoso y plenamente en proceso, donde uno puede ver todos los matices, los grises, las sombras que tenemos personalmente e institucionalmente. Bueno, y para terminar, sí, compartirles esto. Estamos convencidos, ¿no?, de que el contacto directo con la realidad genera transformaciones personales, ¿no?, y que es esa transformación personal, ¿no?, abierta al otro, que ha experimentado lo que supone no solamente esa realidad sufriente, dolida, esa sociedad necesitada de soluciones, ¿no? Es esa experiencia la que convoca el compromiso, ¿no? Un compromiso que primero pasa por una transformación personal, pero que busca la transformación de estructuras, ¿sí? La transformación de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, trayendo a colación un poco lo que nos recuerda San Alberto Hurtado, ¿no?, jesuita chileno, es esto, ¿no? La primera misión de la universidad es inquietar al mundo, y que la primera virtud de un universitario debiera ser sentir esa inquietud, ¿no?, ese inconformismo frente a un mundo prisionero. Entonces, si todas nuestras experiencias docentes, de investigación, de proyección social, intentan despertar ese inconformismo, ¿no? No por generar un sentido de frustración, sino todo lo contrario, ese inconformismo que me lleva a, en primer lugar, visualizarme como un agente que puedo aportar, particularmente desde lo que sé hacer, y en segundo lugar, como un agente transformador en términos de estructuras sociales, políticas, económicas, ¿sí? Creo que es la última. Bueno, desde ahí es que nos posicionamos, y es desde donde apostamos a fomentar este compromiso social en los jóvenes, ¿sí? Hay un trabajo arduo que hacemos, tal vez no con ellos, porque los jóvenes rápidamente entienden, sino con docentes, con gestores, ¿no?, con las propias estructuras universitarias que muchas veces en un ámbito académico, ¿sí?, otorgan resistencias a estos modos de enseñar, de aprender, pero bueno, ahí vamos, es parte de la transformación interna que también las instituciones tenemos que vivir si queremos en serio contribuir a transformaciones más estructurales, porque no somos solamente parte digamos, de las soluciones, también somos parte del problema, el que muchas veces no seamos capaces, ¿no?, de generar los andamiajes necesarios para que este tipo de formación pueda darse con mayor soltura en nuestros ámbitos educativos. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, seguramente dará para el intercambio y para que compartamos tal vez algunas particularidades más propias del quehacer de las universidades. Muchísimas gracias, Daniela, por haber compartido con nosotros la visión, ¿no?, que tenéis desde la USJAL y también desde la Universidad, ¿verdad?, Católica de Córdoba. Realmente, una visión muy, muy completa, yo diría que muy en consonancia también, ¿no?, con lo que estamos promoviendo desde la Federación y con nuestra manera, ¿no?, también de concebir, pues, el cómo, ¿no?, desde las universidades debemos transformarnos nosotros para poder también transformar, pues, a lo que es la realidad, sabiendo que, algunos lo sabrán, otros quizá no, ¿no?, que en la FIUC el lema que tenemos es el de saber para servir, ¿no?, que retoma, ¿no?, esta idea del intelectual, ¿no?, de todo lo que es la excelencia académica, pero al servicio de, ¿no?, siempre con esa idea de compromiso y de servir a los demás, ¿no? Saber para servir creo que es una manera muy simple, ¿no?, pero que dice mucho, ¿no?, lo que pensamos y lo que deseamos, ¿no?, desde nuestras universidades. Y nada, lo que comentaba Daniela acerca del trabajo interredes, de la importancia del trabajo interredes, evidentemente no lo retomo también, insisto en que es importantísimo hoy en día, ¿no?, que desde las diferentes redes que estamos, pues, promoviendo este compromiso social, medioambiental, que podamos, ¿no?, unir fuerzas y tirar adelante, ¿no? Entonces, sí, lo que me comentaba Daniel es que hemos empezado, pues, una colaboración, ¿no?, entre la FIUC y lo que es la red de homólogos RSU de AUSJAL, y espero, pues, eso, ¿no?, que podamos continuar, ¿no?,
seguir juntos, ¿no? Una parte de este camino para algunas actividades pues, en las que vemos, ¿no? que hay una serie de convergencias y nada, espero que tras pues, las intervenciones de las universidades invitadas en el día de hoy podamos tener algún pequeño espacio de reacciones y de comentarios. Así que ahora sí ya damos la palabra pues a los próximos ponentes del día de hoy, que nos vienen de la Universidad Católica de Temuco, de Chile. En este caso se trata pues de Javier Villar, nuestro querido Javier Villar, director de vinculación con el medio, y la estudiante en este caso de trabajo social que lo acompaña, Valentina Soto Caico, quienes van a compartir pues también su experiencia en relación con, ¿no? esta motivación que nos anima de construir un mundo más justo, poniendo a los jóvenes en el centro, ¿no? Y intentando pues eso, potenciar, ¿no? el trabajo de los jóvenes en favor de lo que es la transformación social. Adelante, Javier y Valentina, tenéis la palabra. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Como ya nos ha presentado, estoy junto con Valentina, representando a la Universidad Católica de Temuco y también a la Cátedra de Responsabilidad Social Mónica Jiménez de la Jara, de la cual pues, la Universidad Católica de Temuco, así como entre otros también Francisco de la Universidad Católica Silva Enríquez, somos parte. Y nos consideramos un poco continuadores de todo el proyecto Universidad Construye País, que pues, de alguna manera nos ayudó a levantar esta cátedra, que tiene su pretensión también de difundir y consolidar la responsabilidad social universitaria. También mucho en un diálogo en este trabajo interredes, como también planteaba Daniela, de las múltiples comprensiones y experiencias junto también con la Federación Internacional de Universidades Católicas que vamos teniendo respecto a lo que al final es ese compromiso de construcción y de transformación social de las universidades, en la cual precisamente los jóvenes son fundamentales. Por eso hoy quiero presentarles un poco las voces, ¿no? Algunas voces respecto a cómo los jóvenes comprenden teórica y prácticamente la responsabilidad social de las universidades en el territorio. Un momentito, no consigo... A ver, ahora. Ahí sí, ahí pasé a la siguiente, ¿no? Sí, diapositiva. Bueno, como ven ahí, esta es nuestra Universidad Católica, está en el sur de Chile, me faltó el mapa, está como a 700 en la región de la Araucanía, que es territorio del pueblo originario mapuche, en el cual creo que se ha ido constituyendo también como un crisol de migrantes, ¿no? Tanto chilenos como europeos, como de otros países latinoamericanos. Y nuestra institución tiene de todas maneras ese sello o ese desafío precisamente en este crisol intercultural de dialogar y donde pues un principal interlocutor es precisamente la cultura, el mundo, la cosmovisión del pueblo mapuche. Por eso, como dice ahí, estamos en plena celebración del Año Nuevo Mapuche, el Guiñón Anteu, donde tenemos algo que nos define también como universidad en este diálogo con el territorio, es esa idea fuerza, Gusamkan meu, Puquintu Niehuaín, que en mapuzugún es encontrémonos a través de conversaciones profundas, como esta conversación profunda que estamos teniendo nosotros también, ¿verdad? Es una universidad que tenemos 14.000 estudiantes de pregrado, tenemos unos 3.000 estudiantes de posgrado y múltiples programas de trabajo con el territorio. Nosotros hicimos el año pasado desde la Cátedra Interuniversitaria una pequeña investigación que partió en la Universidad Católica mía de Temuco, donde también Valentina participó en ella como interlocutora, y que estamos escalando en este año a otras universidades católicas en las que queremos preguntar precisamente y queremos escuchar las voces de la responsabilidad social, las voces de los jóvenes sobre la responsabilidad social. Es un trabajo hecho con grupos focales, entrevistas en profundidad, donde lo que hicimos fue preguntarles tres grandes preguntas: ¿qué es para ti la responsabilidad social?
cuáles serían los elementos de una responsabilidad social universitaria y cuáles son los desafíos que tendrían para ti las universidades en Chile desde la responsabilidad social universitaria. Y el grupo focal en el que trabajamos estuvo compuesto por 8 estudiantes con una variedad que pretendíamos precisamente intencionada de muestra, donde hubo 5 mujeres y 3 hombres, con muchos 7 con experiencia de participación en proyectos sociales, entre ellos está Valentina, un estudiante también sin participación como estudiante, una estudiante mujer que se declara mapuche, y todos de diferentes áreas de estudio. Y entonces, en esa conversación, ¿cuáles son como las grandes categorías que nosotros destacamos de la comprensión que estas jóvenes nos planteaban respecto a lo que es y debe ser la responsabilidad social universitaria en el contexto actual, en estos años, son los nuevos desafíos, a diferencia de ese proceso de cuando surgió la responsabilidad social hace 20, 25 años como concepto, responsabilidad social universitaria, y cómo también ha ido evolucionando, ha ido siempre respondiéndose a los desafíos de transformación que implica el mundo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí, perdón, se me va un poco para atrás, ahí está. Desde la primera pregunta, nuestros estudiantes lo que planteaban es que vislumbraban una relación directa entre la universidad y la sociedad, donde era muy importante de ellos un desafío o una realidad para entender la responsabilidad social en esta relación directa entre universidad y sociedad, un ser y construir comunidad. Ese era un elemento clave para ellos, donde se podía visualizar esa responsabilidad social de las universidades. Y, paradójicamente, aparecía ahí también como un elemento que no ayuda a la responsabilidad social de las universidades, y que también respondía un poquito también a los desafíos también de los territorios en dicha responsabilidad social, la discriminación de los jóvenes como una experiencia que ellos tenían como real, desde su experiencia no solo como estudiantes, sino también como líderes sociales, donde veían que de alguna manera los jóvenes no tienen una voz muy reconocida en muchas instancias, incluso siendo, como bien se destacaba, líderes sociales. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos precisamente era eliminar ese obstáculo. Eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, de ahí cuando la siguiente pregunta, ¿cuáles serían los elementos que para ellos tiene que tener una responsabilidad social universitaria? Como ven, estamos en una sintonía, yo creo que natural. Primero, que es la universidad en el territorio, es un elemento clave, pero donde ellos también veían clave todo el ámbito del mundo interno de la universidad, las mejoras de la vida universitaria en formas tanto de prácticas como también y relaciones como en políticas y protocolos que debían reflejarse tanto para el interno como para la realidad de la universidad en el territorio. Un elemento que también era muy importante para los jóvenes de hoy es la protección de la salud mental. Nosotros ahí nos hacían eco mucho, se hicieron eco mucho de toda esta situación, entre otras muchas otras, pero que fue la pandemia mundial en la que estuvimos todos en los años 2020-2022, que todavía yo creo que falta por vislumbrar todos los impactos que supusieron para nuestros y nuestras jóvenes, ¿no? Yo creo para todo el mundo. Bueno, y desde ahí, esta sería mi última diapositiva para dejar paso a Valentina. ¿Cuáles serían esos desafíos que tendrían las universidades en Chile? Lo hablábamos desde Chile, pero van a ver que tiene mucha sintonía con otros contextos, tanto latinoamericanos como europeos, que planteaban una construcción de una identidad desde el territorio. O sea, que lo planetario, lo global, en lo que muchas veces nos movemos a nivel académico, a nivel de la academia, no oculte esa necesidad de estar en el territorio en el cual la universidad vive, y es un ser y construir comunidad desde el territorio. Entonces es un elemento clave como forma de construir una identidad colectiva, co-construir una identidad colectiva con múltiples actores en el territorio, donde la universidad es uno más. Y luego, por último, como conclusiones que les pedimos a nuestros estudiantes del grupo que pudieran hacer una reflexión desde la conversación, cuál sería lo elemental, lo fundamental de lo que se quedaban desde esta conversación sobre responsabilidad social, y surgió ahí 2 grandes elementos que fueron la comunidad, ser comunidad, y ahí siempre entendemos como la responsabilidad social emerge y es el horizonte de ese ser, me sonaba mucho, me recordaba mucho a precisamente este paradigma nuestro de la casa común, ¿no?, del Papa Francisco.
Y un elemento fundamental es ese empoderamiento de los jóvenes, como un elemento clave para poder entender hoy la responsabilidad social de las universidades en el territorio. Entonces dejo con ustedes a Valentina para que ella nos cuente también una experiencia concreta desde su ser estudiante de trabajo social y líder social, en la cual pues no solo hemos hablado, sino que también es cómo lo aterrizan y lo aplican en un espacio, en un fenómeno, en un proyecto que busca de ser transformación social desde las universidades en el territorio. Valentina, adelante. Hola, hola a todos, soy Valentina Soto Caico. Muchas gracias por la introducción y comentarle un poquito antes de por qué se relaciona y por qué también estoy acá. Yo soy Valentina, tengo 22, soy de Calbuco, que queda mucho más lejos, dos regiones más allá de Temuco, en el sur de Chile, que es un archipiélago, el primer archipiélago del sur de Chile, una pequeña isla. Estudio trabajo social, ya voy en 4º año. Me queda muy poco para poder ya egresar, y un dato muy importante, que es parte también de mí, que soy activista socioambiental e innovadora social desde que tengo 13 años, así que ya llevo un largo tiempo en este mundo del activismo, de las organizaciones, de poder también colaborar de forma activa dentro también de un territorio, a nivel nacional, internacional, comunal, regional. Si puede dar a la siguiente diapositiva. Ahí sí, muchas gracias. He formado parte de distintas redes. Como les comentaba, soy fundadora de Regeneración, que Regeneración es una organización, una fundación a nivel internacional donde trabajamos con derechos humanos, participación juvenil en espacios de incidencia, que nosotros los jóvenes nos sintamos parte de nuestra comunidad, pero también incidiendo, haciendo políticas públicas dentro de nuestras comunidades, de nuestro territorio. Acá hay una fotito que a mí me gusta mucho, donde hace 2 años, y también sigo siendo parte de la LCOI, que la LCOI es la Conferencia Nacional de Juventudes sobre Cambio Climático en Chile, que nace también a través de la ONU, el grupo de Yungo de Juventudes, donde nos reunimos distintas juventudes a nivel nacional, y luego para llegar a la COP, en este caso a la Conferencia de las Partes, poder entregar una propuesta de juventudes. El año anterior, el año 2024, uno de los encuentros que hicimos previos se realizó en la Universidad Católica de Temuco, y aquí es donde también quiero dar respuesta a la siguiente diapositiva, por favor, que es esta. ¿Cómo respondemos a la responsabilidad social universitaria, nosotros como estudiantes, de pasar a la propuesta a la acción? Y también a lo que se daba mucho en las conversaciones que tuvimos previamente con los distintos estudiantes, cómo pasar a este ser comunidad, si bien nosotros desde nuestros lugares de orígenes somos agentes de cambio, o intentamos serlo, intentamos poder involucrar distintas iniciativas, cómo dejarlo, vincularlo desde también nuestra futura profesión como profesionales, pero también pasar a ser agente dentro de nuestro contexto universitario. Y ahí nace una iniciativa desde la Universidad Católica de Temuco, que son los fondos de iniciativas estudiantiles, donde como estudiantes podemos realizar distintos proyectos vinculando una problemática que nosotros identifiquemos. Y ahí está esa respuesta de cómo podemos vincularlo. Yo el año anterior, 2024, y este año también, que ahí les voy a comentar, el año pasado postulé a una academia, era un programa que se llama Programa Lideresas, que era poder fomentar el liderazgo participativo en mujeres de la Universidad Católica de Temuco, donde nuestro enfoque era para mujeres, disidentes también, y con lograr tener entre 15 a 16 estudiantes, recibimos más de 50 postulaciones. ¿Y por qué nace esto? Porque si bien existe una responsabilidad universitaria, también está el tema del liderazgo en mujeres, y mismo acá en el territorio de la Araucanía. Y finalmente, este año también, respondiendo a esto, yo dije, estoy en mi último año, pero no quiero dejar de lado también algo muy importante también, y dejar instaurado algo en mi universidad.
agradeciendo también todo lo que me ha entregado. Y por eso, el lunes fue el lanzamiento de la academia, el lunes que pasó fue el lanzamiento de la Academia Mestrucer, una academia también que responde a una problemática a nivel nacional, incluso internacional, y a nivel acá de la Araucanía, sobre la gestión menstrual, sobre los derechos sexuales y reproductivos, contando con alianzas estratégicas como la Universidad Católica de Temuco, que responde a este aliado también de cómo estudiantes podemos seguir contribuyendo, con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía, el Instituto Nacional de la Juventud a nivel nacional y también con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Chile. Entonces ahí un poquito nace, y en la siguiente diapo que quería dejarles esta foto porque uno como estudiante puede hacer muchas iniciativas, puede en su lugar de origen, pero no genera 100% un efecto si yo lo que yo sé no se lo traspaso a mis compañeros, a mi amistades, a mi familia. Y ahí es como, desde el proyecto anterior, que fue la academia, el programa Lideresas, 8 mujeres de la Universidad Católica de Temuco se interesaron en seguir esta misma línea, en poder comprometerse con la justicia social, ambiental y de género, y decidieron apoyar en la Academia Mestrucer como alumnas ejecutoras de este proyecto. Así que es una iniciativa súper bonita, porque como universidad también responde a eso, responde a que no solamente estamos académicamente comprometidos con nuestra carrera y que también se involucra mucho con lo que hacemos, sino también que nos ayuda a poder también desarrollarnos en esta área tan importante como poder no solamente ayudar al otro, sino que también contribuir a nuestra sociedad. Así que eso es un poco el resumen también de lo que mis mismos compañeros realizan en su día a día, de las personas que estuvieron siendo parte de este grupo focal. Así que eso, un poco de mi historia y también cómo respondemos a esta pregunta que muchas veces surgen inquietudes y cómo podemos seguir desarrollando, sin olvidando obviamente la importancia de nuestro propio ser. Eso. Muchas gracias. A ti, Valentina. Bueno, pues me uno a los agradecimientos también, Valentina, Javier. Me parece excelente, bueno, la experiencia, ¿no?, que nos ha contado Valentina así de primera mano, ¿no?, del trabajo que ha venido realizando, y también decir que, bueno, en esta presentación, corta presentación pero muy rica, habéis evocado muchos aspectos esenciales que ahora mismo no voy a retomar, ¿no? Yo creo que Francisco nos va a ayudar al final, pero el único que sí que menciono es el tema de la protección de la salud mental de los estudiantes, porque me permite dar paso precisamente a la próxima universidad que se centra sobre todo en esta cuestión, que es la Universidad Católica Portuguesa, ubicada en Portugal. Y en este caso pues tenemos a la coordinadora del Gabinete de Responsabilidad Social, que, bueno, que conocemos ya, ¿no? Nos conocemos ya hace muchos años, que es Rita Paiva Ipona, que viene acompañada de 2 estudiantes en este caso, Joao Enríquez, estudiante de negocios, y Sofía Torneiro, estudiante de psicología, que creo eso, ¿no?, que nos van sobre todo a comentar acerca del trabajo que han venido haciendo en relación con el tema de la salud mental, efectivamente tema, ¿no?, que ha salido a la luz pues a raíz sobre todo de la pandemia, lo cual no quiere decir, ¿no?, que no estaba ahí, ¿no? Estaba ahí en muchos casos latente, pero la pandemia como que lo destapó, ¿no? Tema también que, bueno, que en muchos países, en muchos contextos, pues ha sido también, digamos, un tema focal, en todo caso desde la pandemia. Y nada, pues doy la palabra ya para que nos cuenten su experiencia, pues eso, a Rita, Joao y Sofía. Muchas gracias, Monserrat. Buenos días y buenas tardes a todos. Un placer estar acá con vosotros y con Sofía y João. Perdonen nuestro español, intentaremos hacerlo lo mejor. Sí, voy a compartir nuestra presentación
Sí, venimos a hablar de un proyecto que de verdad nació de una inquietud de nosotros en cuanto a estructura de la universidad, de poder contestar a los pedidos de consultas de salud mental, pero también a una inquietud que partió de jóvenes. Entonces, en este segundo eje del Pacto Educativo Global de a escuchar los jóvenes, que intentamos hacerlo. Y entonces, sí, lo vamos a compartir. Solo compartir acá, sí. Entonces somos nosotros, ya vamos a conocernos. Solo un poco de contexto sobre nuestra universidad. Entonces, estamos ubicados en Portugal, como decía Montserrat. Estamos en 4 ciudades. Somos la única universidad católica en Portugal. Tenemos 19 facultades, desde teología, derecho, medicina dentaria, biotecnología. Entonces, varias áreas de enseñanza en 3 ciclos de estudio, desde licenciatura, máster, doctorados, 13.000 estudiantes, sí. 125 docentes, sí, en algunas facultades en particular, como es el caso de la Business School a que João pertenece, con un gran número de estudiantes internacionales que se suman a estudiar en nuestra universidad. Entonces, en este contexto de la responsabilidad social, destacaba 3 ejes que venimos trabajando desde la universidad desde los últimos 6 años. De una parte, de la perspectiva de la enseñanza con la institucionalización de esta metodología de aprendizaje-servicio. Tenemos más de 120 proyectos. Acreditamos muchísimo que es una pedagogía identitaria de nuestra universidad. A lo mismo también con el voluntariado. Estos datos que presentamos acá son de 2024. El voluntariado es un programa que está en todas nuestras ciudades, y tenemos más de 100 socios sociales. Y todo esto lo va haciendo reconocido por entidades de economía social que lo valorizan. Y también, claro, este tema que Javier lo ponía, esta perspectiva de la salud y del bienestar. Entonces, como decías también, Montserrat, desde la pandemia, que todo eso no es que no lo existía previa, pero sí que sigue con más fuerza, vamos a decir así. Entonces, solo en 2024 tuvimos 5.800 consultas, pedidos de consultas de salud mental, no solo para los estudiantes, pero que también seguimos trabajando estos ejes con los colaboradores de la universidad. Entonces, una de las cuestiones que no es solo contestar a los pedidos que alguien de nuestra comunidad va a sentir necesidad de hablar con un psiquiatra o con un psicólogo, pero es también en una perspectiva de literacia, de promover la literacia, de reducir el estigma de la salud mental. Y entonces surge este proyecto de Mindcast, que João va a presentar, solo para que ustedes puedan tener un poco de contexto, algunos estudios y algunas cifras que en el contexto de Portugal sí que revelan lo estado de la salud mental y la urgencia de podermos tener una respuesta cuidada, que se centra así en la dignidad de la persona. Sí, por ejemplo, este último estudio de 2023 que dice que
75.6% de los estudiantes presentaba síntomas de ansiedad. Entonces, son números que nos preocupan y entonces este proyecto que nació también quiere llegar no solo a nuestra comunidad, pero João y Sofía lo van a comentar, que es algo que pensamos para todos los jóvenes universitarios. Es algo que acreditamos que puede ser útil. Y le paso la palabra a João. Muchas gracias, Rita. Hola a todos. Buenas tardes. Me llamo João. Estudio Administración de Empresas en la Católica y actualmente soy presidente del Marketing Club de la Universidad Católica de Lisboa y también formo parte del equipo Mindcast. Rápidamente sobre nuestro club. Somos un club 100% dirigido por estudiantes, dedicado a equipar a nuestros miembros con herramientas actualizadas en el campo del marketing y los negocios, mientras trabajamos y mejoramos otras habilidades como la creatividad, el poder de negociación, el trabajo en equipo, entre otras. Además, nuestra misión principal es conectar y educar a todos aquellos interesados en el marketing e innovar a través del crecimiento personal y profesional de nuestros miembros. Actualmente contamos con 43 miembros divididos en 6 equipos: consulting, social media, magazine, events, internal affairs y podcast. Dicho esto, estoy muy orgulloso de compartir con vosotros lo que es Mindcast, un proyecto que nació hace más de un año a partir de una inquietud compartida por muchos estudiantes: la urgente necesidad de hablar de salud mental de una forma abierta, sencilla y humana. La idea surgió de la última junta directiva del club, en varias conversaciones informales en las que nos dimos cuenta de la necesidad que tenían nuestros compañeros de un espacio seguro para compartir sus emociones y experiencias. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que la salud mental seguía siendo un tema rodeado de silencio. Mindcast nació precisamente en este contexto académico, con el deseo de crear un espacio de conversación abierto y accesible sobre la salud mental, utilizando un lenguaje claro, humano y con impacto real. Fue entonces cuando iniciamos un proceso de brainstorming. ¿Qué formato podría ser más accesible e impactante? La respuesta fue casi unánime: un podcast, porque eres un canal de comunicación íntimo, donde la voz transmite emoción y permite conversaciones reales. Uno más. ¿Cómo definimos el nombre? Mindcast. Alineamos el propósito y el tono que queríamos adoptar: claro, empático, científico, pero accesible. Uno más, perdón. Como se trata de un proyecto hecho por estudiantes para estudiantes, entre el Marketing Club y el Gabinete de Responsabilidad Social, formamos un pequeño equipo multidisciplinar en el que cada uno aportó sus habilidades y su visión. Pensamos que era importante que la host de este proyecto, Sofía, que está aquí con nosotros, fuera del campo de la psicología, para que pudiera garantizar rigor científico, sensibilidad en sus abordajes y una comunicación realmente empática. Tuvimos el apoyo de la Oficina de Responsabilidad Social de la universidad desde el principio y la colaboración de los servicios de comunicación para dar a conocer el proyecto, y sentimos que los profesores y el personal estaban entusiasmados con la idea, lo que fue esencial para que pasáramos de la idea a la práctica. Aquí tenéis el código QR de nuestro Spotify, donde están disponibles todos los episodios, y de nuestro Instagram, donde podéis seguir todo nuestro trabajo. Por último, me gustaría decir que ver Mindcast
como un proyecto consolidado con temporadas completas y un impacto real es una fuente de gran satisfacción. Pero más que eso, es la prueba de que cuando los estudiantes tienen espacio para actuar, pueden crear soluciones relevantes con impactos reales. Muchas gracias a todos y ahora cedo la palabra a Sofía, la host de Mindcast. Gracias, João. Hola a todos. Me llamo Sofía Torneiro, soy estudiante de Psicología en la Universidad Católica Portuguesa en Lisboa y es un placer estar aquí para compartir con vosotros un poco de mi experiencia como host de Mindcast. Mindcast ya cuenta con 2 temporadas y 12 episodios y en cada episodio trato de profundizar en temas relevantes con psicólogos, psiquiatras, algunos de los cuales también son profesores universitarios y influencers en el ámbito de la salud mental que contribuyen, cada uno a su manera, a promover el bienestar psicológico en sus comunidades. La selección de los invitados se realiza con mucho criterio. Busco voces con conocimientos, con experiencia y sobre todo con capacidad para comunicarse con empatía y autenticidad. Me interesan tanto la perspectiva clínica como la experiencia personal y creo que es en la combinación de estas 2 dimensiones donde surgen conversaciones verdaderamente transformadoras y que aportan valor a nuestros oyentes. Conocer y entrevistar tantos profesionales ha sido profundamente inspirador. Aprendo de cada uno de ellos, ya sea por la forma en que simplifican conceptos complejos o por la manera en que comparten historias que nos conmuevan por su humanidad. Los diversos temas que hemos abordado, como la depresión y la ansiedad, las relaciones, el suicidio, el autocuidado o el sueño, se eligen en función de lo que observo en mis compañeros, en las noticias y en las conversaciones cotidianas. Siempre intento aportar contenidos actuales con profundidad, pero sin complicaciones innecesarias. Lo que me motiva en este proyecto es el deseo de generar reflexión, simplificar conceptos y ayudar a normalizar las conversaciones sobre salud mental con nuestros invitados. Preparar los guiones ha sido casi una extensión de mi formación. Estudio la trayectoria de los invitados, investigo los temas y estructuro cada episodio para que tengan sentido tanto para los jóvenes como para la comunidad académica que busca comprenderse mejor a sí misma a través de una comunicación clara y empática. Los comentarios que recibimos son para mí la mayor validación de todas. Varias personas han compartido que un episodio les llevó a buscar ayuda psicológica, a iniciar una conversación difícil o simplemente a sentirse menos solas. Y por eso seguimos adelante. Lo más significativo es que hemos registrado un aumento constante en las solicitudes de ayuda en los servicios de psicología y psiquiatría de la universidad, lo que confirma que esta iniciativa está cumpliendo su propósito: abrir espacio para el diálogo, romper tabús y crear oportunidades para que los estudiantes se acerquen al apoyo que merecen. Aún quedan muchas conversaciones por tener y eso es para mí un excelente señal. Muchas gracias y cedo la palabra a Rita. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias, João. Para mí es un placer, un orgullo de trabajar con estos estudiantes tan dedicados y profesionales. Decir también que llegar hasta aquí no siempre ha sido fácil, que tenemos nuestras dificultades, pero acreditamos en nuestra forma de trabajar siempre de diálogo abierto, de conversas claras, para que podamos seguir con este proyecto y otros futuros. Entonces, sí, trabajar con cabeza, corazón y manos, como nos pide Papa Francisco. Y sí, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias bueno, pues a Rita, Joao, Sofía, ¿verdad?
por este testimonio, por haber compartido pues esta experiencia desde Portugal, ¿no? Lo que decíamos, bueno, son efectivamente, ¿no? Las universidades que tenemos hoy y las que generalmente no tenemos en estos conversatorios son universidades pues que presentan diferencias, ¿no? A nivel contextual, ¿verdad? Y es importante, ¿no? Ver un poco pues en qué aspectos insisten más las unas o las otras o qué problemáticas, ¿no? Son más sobresalientes en cada una de ellas. Bueno, visto el tiempo, vamos a intentar tener un pequeño momento de intercambio. No sé si hay directamente ya algunas reacciones o comentarios, porque bueno, temas los hay muchos, ¿no? Han salido muchas cuestiones, ¿no? Sobre las que se podría debatir durante horas. Pero no sé si ya de entrada, pues eso, hay algunas reacciones o comentarios. A ver si queréis alzar la mano, quizás sería más fácil. Si alguien quiere eso. Daniela, adelante, Daniela. No, a mí me interesaba preguntar, en primer lugar, bueno, felicitaciones a todos las experiencias compartidas porque creo que son muy inspiradoras y creo que el otorgar la voz también a estudiantes o colaboradores creo que refleja, es parte del impacto, ¿no? Que uno genera. Ellos hablan por los esfuerzos de nuestras universidades en esto. Quería preguntarle a la universidad, a la Universidad de Tatiana, ¿sí? Si el curso supone solamente contenidos teóricos o trabajan en casos concretos, ¿sí? Tienen algún tipo de promoción de experiencias y demás donde, bueno, se trabajen estos conceptos en vinculación con conflictos reales. Sí, te respondo. Digamos que la facultad aún está en proceso de desarrollo, sí, porque es nueva, muy nueva. Hasta el momento, digamos que contamos con la ayuda de Cáritas Italiana, se hacen algunas actividades, pero en un contexto más práctico podemos hablar de la comunidad Rondine, que consiste en lo siguiente. Rondine es una cittadella, una pequeña ciudad que se ha creado en un borgo medieval, en un pequeño pueblo, perdón, en Italia, y digamos que es un experimento social para la paz. ¿En qué consiste este experimento? A cargo del profesor Franco Vaccari, se buscan meter en convivencia a personas que en un contexto de conflicto son enemigos. Es decir, se busca tener dentro del mismo espacio un israeliano con un palestino, un ucraniano con un ruso, un moldavo, en fin, se busca crear esos espacios de conocer al enemigo, pero principalmente para desarmar esos estereotipos que nos hacen pensar que el otro es mi enemigo. Y adicionalmente, digamos que contamos con la ayuda también del profesor Vincenzo Bonomo, que es el secretario, el consejero para la Secretaría de Estado Vaticano en contextos de conflictos internacionales, que sería el camino más próximo que tenemos en este momento para conocer este tipo de conflictos, pero la universidad está apuntando a crear estos escenarios prácticos, ¿sí? Porque la otra realidad es que muchas veces dentro del aula de clase compartimos con personas que vienen o venimos de zonas de conflicto, algunos que han vivido el conflicto directamente, otros no tanto. Entonces, a partir de esas experiencias que hemos vivido, se crean los mecanismos para poder, digamos, poner en práctica estas teorías, como decía Daniela, que hemos estado desarrollando durante el recorrido académico. Gracias, Tatiana. Perfecto.
¿Hay más preguntas, reacciones, comentarios? Recordemos que se han evocado muchos puntos, ¿eh? Se nos decía que los jóvenes no tienen voz, ¿verdad? Lo cual, bueno, no cuestiona, nos hace cuestionarnos sobre los modos de gobernanza, el énfasis que se pone en el caso chileno, ¿no? En la co-construcción con el territorio y en el territorio, ¿verdad? Esta necesidad de empoderar a los jóvenes, evidentemente, ¿no? Todo lo que es a los jóvenes al servicio de la construcción de la paz, en fin, hemos realmente, bueno, el tema de la salud mental que acabamos, ¿no? de escuchar, del que acabamos de escuchar ahora, pues una experiencia de primera mano. En fin, han salido muchas, ¿no? Muchas cuestiones, yo diría, cruciales. No sé si hay alguna pregunta, reacción más. Tenemos todavía algunos minutos más y de ahí cerraremos. Yo querría comentar algo. Sí, adelante. Bueno, la verdad es que yo siempre me siento un privilegiado cuando estoy en estos foros de poder compartir, escuchar experiencias que a mí me tocan profundamente y que además me desafían y me hacen reaccionar, despertar, ¿no? Vital espiritualmente, ¿no? Sabiendo qué es lo esencial. Y yo por lo menos lo que destaco es que vivimos un sueño común. O sea, dentro de un ecosistema, cada uno puede entender, encontrar características propias, necesarias, desde donde encarnar la responsabilidad social de nuestras universidades, pero todas pasan por lo que es el lema de este webinar, ¿no? Esta construcción transformadora, ¿no? De la sociedad, que pasa por todo lo que es la transformación de las personas en los procesos formativos, la transformación de las universidades en entender cuál es la esencia de nuestra misión, no solo teórica, sino práctica, y que también nos interpela y nos desafía organizacionalmente. Y la verdad es que me parece maravilloso las experiencias que he escuchado, pues, porque realmente necesitamos vivir con esperanza, y si algo siento que debemos ser capaces de transmitir como responsabilidad social es esperanza en un mundo que lo vivimos, y nuestros jóvenes también con mucha más fuerza e intensidad lo viven con mucha ansiedad y desesperanza y pesimismo, y frente a eso necesitamos ser voz de esperanza. Yo creo que ahí está nuestra identidad finalmente católica dentro de este espectro amplio de lo que es la responsabilidad social, ¿no? En el mundo, y por lo tanto yo me quedo muy agradecido, y es lo que destaco como esta sintonía natural de lo que es la responsabilidad social en nuestras universidades. Efectivamente, Javier, y además el tema de la esperanza es el tema central, ¿no? De este año jubilar, lo digo de paso. Sí, Daniela. No, que haciendo eco a lo que mencionaba Javier, creo que en ese sentido todos los temas que hemos abordado hoy, el tema del compromiso con la paz, el compromiso social o ambiental, incluso la salud mental, tiene que ver con ser espacios donde ofrezcamos sentidos de vida, ¿no? Y ese es que estamos trabajando bastante, que es cómo generamos en nuestros alumnos y en nuestros docentes, en toda nuestra comunidad universitaria, recuperar, ¿no? Le decimos espiritualidad, no vinculado a lo religioso, ¿no? Sino esta recuperación de las dimensiones relacionales de las personas, ¿no? En primer lugar con uno mismo, ¿no? Me hizo mucho eco lo de salud mental, o sea, si yo no me conozco, si yo no encuentro cierto equilibrio y paz conmigo mismo, difícilmente pueda desarrollarme o relacionarme bien con los demás, con un entorno, ¿no? Pueda vincularme con una trascendencia, ¿no? Pero recuperar ese sentido de vida me parece que es crucial, que es parte de la misión que tenemos que recuperar las universidades católicas, ¿no? Y creo que todos los medios que hemos visto, desde un curso formativo para la paz, espacios para el compromiso social, para el compromiso ambiental, para trabajar en incidencia o en mejorar nuestra calidad de vida interior, creo que son espacios que otorgan sentido de vida, ¿no? Y creo que, de hecho, es de lo que se trata, ¿no? Si uno no ha descubierto el sentido de la vida, o lo ha hecho muy egoístamente o muy individualmente, creo que es difícil proyectarse, ¿no? Y en ese sentido creo que fallamos en la misión si no lo hacemos. Me hace eco tu intervención, Javier. Rita, adelante. Sí, solo comentar
de acuerdo con todo lo que dicen, pero algo que Daniela mencionabas de la necesidad de transformación de nuestras estructuras universitarias para que efectivamente sigamos haciendo práctica de una cultura de cuidado con nuestros valores cristianos. Entonces, me preguntaba si dentro de la red de AUSALT, si tienen ejemplos o estudios de transformación y de cultura organizacional, porque me interesó, estoy estudiando un doctorado en ecología integral y mi tema de tesis de doctorado que me parece que va a seguir en este camino. Entonces te preguntaba si hay algo recomendación o estudios de caso que conozcas que tienen trabajado en este tema. A ver, sí hemos tenido hace unos años todos unos estudios sobre cultura juvenil y cómo poder apoyar institucionalmente a eso. Y desde la red hemos hecho algunos estudios de cuáles son las estructuras organizacionales más propicias para incentivar este tipo de cuestiones, ¿sí? Yo creo que es un gran tema, Rita, porque a veces estamos muy preocupados en cómo incidir en que cambien otras instituciones, el mundo, pero nos cuesta mucho generar esas transformaciones internas, ¿no? O hacemos todos estos esfuerzos a pesar de esas estructuras. Y creo que es parte de la resistencia, o sea, las mismas resistencias que encontramos internamente son las que tal vez uno evidencia o encuentra más agudizadas afuera. Entonces, creo que, bueno, podría compartirte eso, pero creo que es re interesante el tema, el hablar de esas transformaciones institucionales. Creo que es el desafío. Y hay que reconvertir estándares, criterios, modos, ¿no? Para que es una conversión, ¿no? El otro es una conversión ecológica. Digamos, no necesariamente individual, sino que es una conversión institucional. Nuestro sistema, por ejemplo, de autoevaluación apuesta a eso, ¿no? A poder evidenciar esas incoherencias, porque, bueno, y a veces es doloroso aceptarlo, porque en realidad propiciamos una cosa, no sé, el otro día cuento solo una anécdota, pero estamos muy preocupados en la formación integral y demás, y nuestros alumnos no tienen tiempo. O sea, están colapsados, ¿sí? Y abarrotados de actividades. Entonces queremos reflexión crítica, queremos vínculo con el otro, queremos cultivo de espiritualidad, pero llegan las épocas de exámenes y colapsan. Entonces decís, bueno, a ver, ahí hay ¿no? Formamos esquizofrénicos. ¿No? Hay que replantear esas cosas. Sí, creo que si va a ser tu tema doctoral, me anoto para reflexionar contigo y aportar en lo que pueda, porque me parece excelente el tema de trabajar los retos institucionales. Gracias. Sí, felicidades, Rita, por el desafío que supone, ¿no? El haber escogido esta cuestión. Bueno, estoy viendo el tiempo y creo que desafortunadamente no vamos a alargar más la discusión. Pero bueno, Francisco nos podrá quizá hacer un pequeño resumen de lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? En este webinario y quizá en webinarios pasados. No sé, Francisco, cómo lo llevas. Tú vas a cerrar el webinario, el último webinario del ciclo. Solo, bueno, reforzar lo que han planteado en este tramo final del webinario. Lo que ya mencionaron y que también el pacto educativo refuerza esta idea de la persona, la dignidad de la persona al centro. En todo proceso educativo y más todavía en toda comunidad universitaria o institución como la nuestra, quien debe estar al centro es la persona. Elemento que puede ser muy obvio o muy como de sentido común, pero sabemos que el mundo de las universidades hoy por hoy
bajo este modelo capitalista neoliberal, es una industria muy compleja y muy acelerada, que muchas veces termina olvidando a las personas, sus procesos, sus ritmos. Por eso me parece tan interesante lo que mencionaron, y cómo los distintos proyectos, o la experiencia de Tatiana, o los proyectos también de Joao, de Sofía, de la Universidad Católica de Temuco, o de la Red Aushal, expresado por Daniela, dan cuenta cómo la realidad va desafiando a nuestras instituciones. Había una canción de León Gieco, cantante argentino, que decía: déjate atravesar por la realidad y que ella irrumpa en tu cabeza, en el fondo. Porque no es bueno dejar pasar por un costado la historia esta, dice Gieco en esa canción. Y me parece que es muy relevante a propósito también de lo que decía Daniela con esta cita de San Alberto Hurtado, como despertar una suerte de inconformismo. Y la experiencia de Joao y Sofía y los datos que presentaba también Rita, de salud mental, bueno, es la realidad la que irrumpe en la cotidianidad de nuestras instituciones, y nuestras instituciones van a estar a la altura en la medida en que dejen espacio para que esa realidad emerja, nos transforme y a la vez genere nuevas ideas. Por eso me parece tan interesante la experiencia de Joao y de Sofía con el Mimcast, que les felicito, y también la experiencia que nos compartió hace un rato Valeria, ¿no es cierto? Valentina, no Valeria. Claro, a propósito también de estos fondos concursables que la universidad pone a disposición y el programa de lideresa. Entonces me parece que son muy buenas maneras de transformarnos para transformar la realidad tal como lo hemos conversado. Así que muchas gracias a todas, a todos ustedes por este espacio de conversación, por haber compartido su experiencia, y porque nos ayudan a seguir enredándonos para colaborar en esta tarea tan noble y apasionante que nos convoca. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Adiós.